se da una disposición también, ¿sí? Y esa disposición en el Nuevo Testamento ya es que el diezmo no pasa a ser obligatorio por el sacerdocio levítico, sino que el diezmo pasa a ser voluntario del corazón humano, ¿sí? O sea, exigirlo es un error. Exigirlo es un error porque el que toma Malaquías 3:10 para decir vosotros la nación toda me habéis robado, maldito soy con maldición, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dice, porque derramaré de los cielos, abriré las ventanas de los cielos y derramaré de vosotros sobre bendición hasta que sobreabunde. Pues esa maldición, ahí el mismo texto, en el texto anterior, le muestra a usted que está hablando es con los israelitas, porque ellos estaban exclusivamente bajo esa ley, ¿sí? Porque la ley de Moisés fue dada como un pacto entre la nación de Israel y Dios, ¿sí? Pero ese es el pacto terrenal. El segundo pacto, que es del cielo, que es el espiritual, es en Cristo Jesús. Y Cristo, como usted lo mira, Él nunca estuvo angustiado, desesperado, cobrando diezmos a sus seguidores. Nunca, absolutamente nunca, ¿sí? Lo mismo Pablo, usted no ve a Pablo angustiado pidiendo diezmos, ¿no? No lo ve así. Eso lo hace, digamos, la iglesia moderna de hoy. Pero realmente el diezmo, dentro, eso lo vamos a estudiar porque no es solo decirlo, es mostrarlo por las escrituras, ¿sí? Es mostrarlo cómo se hacía en la ley y cómo se hace en la gracia, que son temas fundamentales, ¿sí? Fundamentales de que un cristiano debe saberlos. Entonces, ese diezmo hoy en día, el levítico, no está vigente, pero sí hay una disposición digamos, el diezmo voluntario, pero ese diezmo voluntario se traduce como ofrenda, que es lo que narra todo el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, que narra todo el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces ya si usted quiere dar el diezmo, si quiere dar el 20, si quiere el 30, si quiere dar el 100%, ya es de su corazón que sale, ¿sí? Es desde acá, desde lo profundo del corazón, ¿sí? Octavio, yo le puedo leer unos textos, pero realmente esto no se entiende así, que digamos de un momentico a otro. Esto es un estudio profundo porque hay que traerlo desde la primera persona que realmente diezmó, ¿sí? Y tendríamos que traerlo desde Abraham, desde Jacob, de Abraham que hizo voto, luego cómo se da la disposición allí, por qué se dispone allí el diezmo, precisamente que en la historia, pero esto hay que traerlo texto a texto. A mí no me gusta solo hablar por hablar, me gusta traerlo texto a texto en las escrituras. En la historia yo sé entonces que cuando Dios introdujo a la nación de Israel, la introdujo en la tierra de Canaán, que la introdujo a través de Josué porque Moisés no pudo entrar. Entonces allí se le da tierra a 11 tribus, ¿sí? Y solo a la tribu de Leví no se le da tierra. Y la herencia para esa tribu de Leví precisamente fueron los diezmos. Y la herencia fue que esa tribu de Leví, como no recibía tierras, entonces ellos iban a trabajar en el tabernáculo, ¿sí? Iban a trabajar en el servicio a Dios. Y ahí en esa disposición de ese trabajo en el servicio a Dios, entonces las 11 tribus, ellos iban a diezmar a esa única tribu, que era la tribu de Leví, ¿sí? Y había una disposición. Y de hecho nadie de las otras tribus podía recibir diezmo, solamente la tribu de Leví por orden del mandamiento levítico, porque se constituyó sacerdocio, y el sacerdocio se constituye precisamente, el primer sacerdote que se sostuye es Aarón, que es el hermano mayor de Moisés. Ya recordemos que Moisés hacía como sumo sacerdote, donde él directamente hablaba con Dios y ya Moisés hablaba con el pueblo. Y de ahí, de ese orden levítico del sacerdocio, es donde entonces se establece todo lo que es el reglamento levítico, ¿sí?
y la cuestión de los diezmos. Y de ahí salen toda una cantidad de leyes como el sábado, bueno, tanta cosa que sale en la ley, ¿sí? Pero ese sacerdocio levítico es abolido en el Nuevo Testamento para poder entrar en el nuevo pacto que es Jesús, ¿sí? De hecho, ese sacerdocio levítico, ese pacto terrenal, es el pacto terrenal precisamente porque ese pacto viene de la... No, ¿para qué les hablo? No puedo hablarles tanto porque a mí me gusta es texto a texto. Pero él me dice que lee un texto. Podríamos leer Hebreos. Podríamos leer Hebreos 7. Hebreos capítulo 7. Mira. Que nos habla de la abolición, del sacerdocio levítico, ¿sí? Y el sacerdocio levítico, exclusivamente los levitas eran los que tenían la orden de parte de Dios por la ley de recibir los diezmos, ¿sí? Ahora, ¿quién puede probarle a usted que es un levita? O sea, descendencia judía. ¿Quién le puede probar a usted, a un pastor que le cobre a usted los diezmos según el orden levítico? ¿Cómo le prueba a él que realmente él es descendencia judía y que él tiene la potestad de cobrar los diezmos? ¿Cómo? ¿Por qué genealogía? ¿O cómo? ¿Por qué? Porque es que nadie, absolutamente nadie que no fuera la tribu de Leví no podía recibir diezmos. Eso estaba en la ley. ¿Sí? Entonces hoy en día mucha gente se hace levita y coge y manipula a la gente y la obliga le saca la plata obligatoriamente. Él sabe que no es válido, bíblicamente no es válido, pero él lo hace por estrategia, porque eso le conviene a él, porque eso le llena los bolsillos, le da una casa en la mejor parte de la ciudad, le da finca, le da carros, le da empresas. Entonces él lo hace y le lee un texto del Antiguo Testamento y entonces la gente dice, sí, esto es bíblico, ¿sí? Pero es un engaño de los pastores cobrar diezmo según el orden levítico, porque el sacerdocio levítico ya no está vigente, ¿sí? No está vigente. Eso lo podemos leer en Hebreos capítulo 7 y vamos a leerlo, vamos a lecturarlo. Dice así, vean. Dice Hebreos capítulo 7, el sacerdocio de Melquisedec, dice aquí. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz. Ahora, voy a irle explicando un poquito este capítulo. Resulta que Abraham dio diezmos, mis amados hermanos, mucho antes de constituirse la ley. Es más, 230 años después de Abraham fue que se constituyó la ley, porque a Abraham solamente se le dio las promesas, ¿sí? Recordemos que a Abraham, mis amados hermanos, Dios le dio la promesa de un hijo, que fue Isaac, el hijo de la promesa de Dios, pero él se adelantó y tuvo un hijo con la concubina, que fue, el hijo fue Ismael. Entonces, de ahí, de esos dos, salen los dos pactos. El pacto en la carne y el pacto en el espíritu, ¿sí? Pacto en la carne, la nación de Israel. El pacto en el espíritu es el pacto en Cristo. Y recordemos que entonces, entonces ya Isaac también tuvo a Esaú y tuvo a Jacob. Luego Jacob tuvo los 11 hijos, Aser, Manasés, Rubén, Gad, entre ellos Leví, ¿sí? De ahí entonces la nación duró, mis amados hermanos, 400 años como esclavos en Egipto, ¿sí? Después de Egipto Dios los llama a servirle en el desierto, duraron más de 40 años en el desierto, ¿sí? De ahí luego, entonces, estando en el desierto, es que Dios les da la promulgación de la ley, ¿sí?
Y eso de ahí, de Abraham a allí, pasan 230 años. O sea que la ley Abraham existió mucho antes de la ley. Ahora, Abraham, mis amados, Abraham, no hay una ley que le haya dicho hay que dar los diezmos, ¿no? Porque Abraham no tenía la ley. Abraham, en esa época no había ley, ¿sí? Pero Abraham sí veía el ejemplo que tenían las otras naciones, que las otras naciones, sus reyes, le exigían el diezmo, digamos, como tributo a las personas. Entonces Abraham consideraba a Dios su rey. Y en esa voluntad de Abraham, Dios, de la disposición de su corazón, él decidió dar los diezmos. ¿Sí? O sea, no era por una ley. Fue por voluntad propia que decidió dar el diezmo a Abraham. Ve a Melquisedec, sumo sacerdote. ¿Sí? Ahora, luego después hizo lo mismo Jacob. Que Jacob, o sea, Abraham ya sería como el abuelo de Jacob. Jacob hizo lo mismo. En la época de Jacob no había ley levítica. Todavía no se estableció la ley dada a Moisés para el pacto a la nación de Israel. Estaba en la promesa de Abraham, pero no se había establecido. Jacob, yendo un día de camino, entonces cuando estaba huyendo de Esaú, porque él había engañado a Esaú, y Israel había bendecido a Jacob en vez de Esaú, que era el primogénito, por el engaño de Jacob, él cuando va huyendo de camino hace una promesa a Dios, un pacto con Dios, y le dice: Señor, si tú me bendijeres donde quiere que yo vaya, entonces, Señor, yo te voy a dar los diezmos de todo, hasta del cordón de mi calzado, le dice Jacob. Tampoco había ley, él lo hace como un pacto, como un voto, como algo que nace del corazón de él hacia Dios, ¿sí? Entonces, esto se da en la disposición del sacerdocio según el orden de Melquisedec, ¿sí? Ahora, sigue diciendo, bueno, estoy lecturando 7:2. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz, dice la Escritura. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. No me gusta dar enseñanzas tan rápido, me gusta palabra a palabra. Porque la Escritura dice que hay que escudriñar, no es solo leer, es escudriñar. Pero más sin embargo, por la pregunta que me hace, se lo estoy haciendo así. 7:4. Considera pues cuán grande era este a quien Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín, dice aquí, vean. Ciertamente los que entre los hijos de Levit reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley. Ahora, ¿quiénes eran los que tenían ya cuando 430 años después de Abraham se dio el mandamiento de precisamente el establecimiento de la ley? Entonces, ya luego, ¿quiénes son los que tienen mandamiento de tomar los diezmos? Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, ¿sí? ¿Y sí sabía usted que no todos los que descendían de la tribu de Leví podían recibir diezmos? No. El que tomaba el liderazgo dentro de la tribu de Leví era el primogénito, que era consagrado a Dios. Ese primogénito podía ejercer labores de sumo sacerdote y de sacerdote. El resto de la tribu eran cantores, eran porteros, eran los que hacían aseo en el templo, eran los que cargaban el arca, eran los que hacían la restauración del templo, ¿sí? Todos, pero solamente el que ejercía el liderazgo era el primogénito, ¿sí? Eso era. Y ahora dice, ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, mira. Dice, ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio. Ahora dice, entre los hijos de Leví. O sea, reciben el sacerdocio, porque no todos recibían el sacerdocio entre los hijos de Leví, siendo de la tribu de Leví, ¿sí? Tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley. Entonces, ¿quiénes recibían los diezmos? Los que entre los hijos de Leví recibían el sacerdocio.
Ellos tenían el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos. Ellos, solamente ellos, a nadie más. ¿Sí? Según la ley era a ellos, a nadie más. Entonces por eso le digo, ¿cómo hace un pastor hoy en día para probar que es descendencia de la tribu de Leví y que realmente está legalizado de parte de Dios para recibir esos diezmos? ¿Cómo hace? Entonces esa es mi pregunta. Ciertamente los de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. ¿Sí, mira? Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Está hablando de Melquisedec, que tomó de Abraham los diezmos. ¿Sí? Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. O sea que en esa época Abraham dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. O sea, el mayor es el que proclama la bendición sobre el menor, que era lo que hacía, por ejemplo, Jacob cuando bendijo a su hijo Esaú. Y bendijo a su hijo, Jacob cuando bendecía, estoy hablando de Isaac, cuando bendecía a su hijo Jacob y a su hijo Esaú. Y así hacían todos los padres, siempre bendecían a sus hijos. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Entonces aquí el mayor es Melquisedec, mayor a Abraham, que tenía la promesa. Porque Abraham es el que bendice, Abraham da los diezmos a Melquisedec, pero Melquisedec es el que bendice a Abraham. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, a Melquisedec. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. O sea, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. O sea, porque Abraham recuerda que es la promesa que Dios hace, que él iba a nacer esa nación y esa nación de Israel, entonces iba a tener a una tribu que se iba a llamar Leví. Y entonces Abraham estaba pagando el diezmo por toda la nación, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues ahora, miremos el versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Mira, luego aquí ya empieza a hablar del nuevo sacerdocio, y ese nuevo sacerdocio es Cristo, ¿sí? Estoy lecturando Hebreos 7:11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, o sea, si el ser humano hubiera sido perfeccionado por ese sacerdocio levítico, de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón, dice, ¿sí? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Mira, este versículo, el 11, el 12, es clave. ¿Por qué? Porque dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y hoy no estamos bajo el sacerdocio levítico. El que está bajo el sacerdocio levítico permanece en maldición, lastimosamente. Porque hoy estamos bajo el sacerdocio eterno, según el orden de Melquisedec, y ese sacerdocio es Cristo. O sea, el sacerdocio es mediador, ¿sí? Porque lo que hacía el sacerdote era eso, es ser un mediador entre Dios y el hombre. Y Jesús es nuestro mediador. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora dice, estoy lecturando Hebreos 7:12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Mira. Entonces, como se cambia el sacerdocio, también es necesario que haya el cambio de la ley. Dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. O sea, Jesús no fue levita. Jesús fue de la tribu de Judá. ¿Sí? Dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. ¿Quién vino a la tribu de Judá? Jesús. Jesús, mira, porque manifiesto es que nuestro Señor, Jesús, se está hablando de Cristo Jesús, vino de la tribu de Judá,
de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. ¿Sí mira? Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. ¿Sí mira? Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Póngale cuidado. Entonces dice el versículo 15, dice, se levanta, dice, y esto, el versículo 15, y esto es manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, o sea, a semejanza, o sea, el sacerdote distinto es Cristo que se levanta a semejanza de Melquisedec. Semejanza es parecido a Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, o sea, un sacerdocio eterno. Dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento, o sea, no constituido conforme a la ley del mandamiento. ¿Cuál ley está hablando? Pues la ley dada a Moisés para la nación de Israel. Y dice, no es constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Dice, sino según el poder de una vida indestructible. Y dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Sí? O sea, de Jesús. Dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora dice el versículo 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Luego dice, queda abrogado el mandamiento anterior, o sea, a causa de su debilidad y ineficacia. O sea, ese sacerdote levítico no pudo perfeccionar a nadie, ni pudo perfeccionar nada. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Dice, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, como dice Salmo 110, versículo 4, hablando de la profecía de Jesús, que sería sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dice, por tanto Jesús, ahora el versículo 22, por tanto Jesús, hecho fiador de un mejor pacto, mira, dice aquí, vea, por tanto Jesús, hecho fiador de un mejor pacto, ¿sí? ¿Qué es pacto? Pacto es lo que hizo Dios con Abraham, una promesa, ¿sí? Una alianza. Y, mis amados, entonces, ¿qué hace? Se comprometen, mis amados hermanos, entre ambas partes a cumplir lo pactado, ¿sí? Y estaba primero ese primer pacto, que es precisamente ese pacto con la nación de Israel, que es precisamente allí se da las disposiciones de la ley, del sacerdocio levítico, todo esto. Pero luego viene un mejor pacto, y ese mejor pacto, vea, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, ¿sí? O sea, mi amado, y luego dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, ¿sí? Dice, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos porque por causa de la muerte no podían continuar. Está hablando de los sacerdotes por orden de Levit, por la tribu de Levit, ¿sí? Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea, un sacerdocio que no cambia, un sacerdote eterno, o sea, está hablando de Jesús, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus mismos pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Está hablando de Jesús. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Sí? Pues nadie puede decir que estamos bajo el pacto antiguo. Nadie puede decir que estamos bajo el sacerdocio levítico, porque no lo estamos. Estamos bajo el nuevo pacto y estamos bajo, mis amados hermanos, un sacerdocio mucho mejor que el sacerdocio levítico, que un sacerdocio que no pudo perfeccionar nada, ¿sí? Entonces, lo que acontece es una estrategia de los predicadores precisamente para jalarle la plática a la gente,
Porque ya en el nuevo mensaje de Jesús, lo que realmente sí se replica una tras otra vez, es la ofrenda. Y esa ofrenda, usted la puede tomar el 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 10% si usted quiere, pero ya es cada uno de como propuso en su corazón, porque Dios ama al dador alegre, dice el Señor, ¿sí? O sea, es que lo que usted de acá le nazca de acá de lo profundo de su corazón, usted se sienta feliz por apoyar la predicación de la palabra de Dios, ¿sí? Y si usted en su corazón destina en su corazón dar el 10%, o sea, usted lo puede dar y es una gran bendición. Y si usted tiene mucha riqueza, si usted quiere el 20%, lo puede dar. Si quiere el 30, el 40, hay personas de la iglesia que han dado hasta el 100% y es bíblico también. Pero nadie tiene que a usted, mi amado, de realmente como inducirlo o tratarlo de obligar a que usted ofrende. No, porque en esa relación con Dios, Dios mismo es que le pone en su corazón lo que usted quiere ofrendarle a la obra de Dios de corazón, ¿sí? Eso es lo que nos enseña Jesús y nos enseñan los apóstoles y nos enseña el Nuevo Testamento. Pero si usted se va a leer solo textos del Antiguo Testamento, pues claro, allí estaban bajo el sacerdocio levítico y era una obligación. Y el que no lo daba estaba bajo maldición, ¿sí? Ahora, si usted como voluntariamente de su corazón, no porque lo manipulan, porque hay gente que dice que si usted no da el diezmo usted se condena porque es un ladrón, citando a Malaquías 3:8, ¿sí? Entonces, no, si usted no lo da porque lo manipulan, sino porque de su corazón lo siente de verdad, dar el diezmo, pues es una gran bendición para usted. Yo en mi caso, yo duré como 20 años dando el diezmo a una denominación, ¿sí? Y, mi amado, yo al principio pues lo hacía porque a uno siempre le dicen que si no da el diezmo pues es un ladrón, que los ladrones no van al cielo, entonces uno lo hace ya lo hace como un sacrificio, ¿sí? Que es lo que dice Jesús,